Que el Señor le bendiga en esta nueva oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes a través de este medio que el Señor ha proporcionado para compartir su palabra. Quiero traer ante ustedes una meditación en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11, que dice: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y ciertamente nos surge la inquietud por la palabra que está utilizando Dios en este texto cuando dice que levantará el tabernáculo caído de David. Porque la historia que nos narra las Sagradas Escrituras nos indica que David en sí no construyó el templo. Él tuvo el deseo de hacerlo, pero Dios se lo impidió, afirmándole que era un hijo suyo el que lo iba a construir, y así lo relata la historia. Y nos queda la inquietud, porque el tabernáculo, ciertamente, que fue erigido en el desierto, fue ordenado por Dios en la vida de Moisés. Y Dios le entregó a Moisés el diseño de cómo debería construir ese tabernáculo, y fue llamado el tabernáculo del testimonio. También se conoce como el tabernáculo de reunión, cuando ese tabernáculo fue sacado de en medio del campamento por causa del pecado. Entonces todo el que quería tener contacto con Dios, pues tenía que acercarse a ese tabernáculo. Por eso se llamó el tabernáculo de reunión. Y sabemos pues que cuando Dios quería hablar al pueblo, pues llamaba a Moisés a su presencia, y Dios hablaba con Moisés desde el propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, y le daba a conocer pues todo lo que él debía transmitirle al pueblo. Ese tabernáculo pues también fue transportado en las jornadas que tuvo Israel hasta llegar a la tierra prometida. Y ya no fue Moisés quien lo levantó en la tierra prometida, sino que estuvo a cargo de Josué, quien después de conquistar cierta parte del territorio, pues lo erigió o lo levantó en la ciudad de Silo. Ahí levantó el tabernáculo, y sabemos pues por la historia que estuvo allí muchos años, hasta el tiempo de el profeta Samuel, que por causa del pecado de el sacerdote Elí, que no supo dirigir a sus hijos, pues el Señor dio por terminado el sacerdocio, y la forma en cómo lo hizo, pues fue que entraron en guerra con el pueblo filisteo. Israel llevó el arca de Dios, el arca del testimonio, al campo de batalla, e Israel fue vencido. Allí murieron los hijos de Elí, y al saberlo, pues Elí también murió. El arca fue tomada por el ejército filisteo y llevado a su ciudad, al templo de Dagón, su dios, y estuvo allí por 7 meses. Dios hizo destrozos entre los filisteos en cada una de las ciudades donde el arca estuvo, y entonces el pueblo filisteo lo devolvió a Israel con sabiduría, lo devolvió a Israel y llegó al pueblo de Bet-Semes. Los de Bet-Semes pecaron y se los entregaron a los del pueblo de Kiriat Jearim, y los de Kiriat Jearim lo entregaron a la casa de Abinadab, quien consagró a su hijo Eleazar para que estuviese a cargo del cuidado del arca del testimonio. Y allí estuvo en esa familia durante 20 años el arca. No habla del tabernáculo, habla exclusivamente del arca. Entonces, durante 20 años dice que el pueblo buscaba a Dios en casa de Abinadab, ¿verdad?
y lloraba a causa de que precisamente estaba en otro lugar, no el que estaba acostumbrado, pues el pueblo a buscar a Dios. Y durante 20 años, pues ese fue el devenir o la estancia del arca del testimonio entre el pueblo de Israel. Luego, después de esos 20 años, aparece el rey David ya como rey, y él tiene el deseo ferviente de llevar el arca del testimonio a la ciudad donde él habitaba, a la ciudad de David. Y se lo propuso en el corazón y dice que le levantó todo el pueblo y fueron a casa de Abinadab y montaron el arca pues en una carreta, en un carruaje. Y los hijos de Abinadab guiaban este, este carruaje para llevar el arca. Pero Dios pues se enojó porque uno de sus hijos, llamado Usa, puso mano sobre el arca cuando el carro pues se desbalanceó e iba a caer, puso sus manos en el arca y Dios lo hirió de muerte. Entonces David tuvo miedo y entonces dejaron el arca en casa de Obed Edom. Allí estuvo durante 3 meses hasta que le dieron la noticia a David, al rey David, de que la casa de Obed Edom había sido bendecida por causa de tener en ella el arca de Dios. Entonces David reflexionó, preparó a sus sacerdotes, animó al pueblo para volver a intentar llevar el arca de Dios a la ciudad de David. Pero esto lo hizo de acuerdo al mandamiento de Dios de cómo debía ser transportada el arca. Y entonces procuró cumplir con esos mandamientos y comenzó esa procesión. Y dice que cuando dice la escritura en 2 Samuel de que cuando había dado 6 pasos llevando el arca, comenzó a ofrecer holocaustos. Hasta que fue puesto en el lugar que David había designado para que estuviese el arca. Él había construido un lugar y le había hecho un tabernáculo de cortinas y había depositado allí el arca de Dios. Y posteriormente, un tiempo después, estando David en su palacio, él reflexiona y dice, yo habito en un palacio de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y entonces pone en su corazón el deseo de construir casa a Jehová. Pero en ningún momento pues se habla de un tabernáculo de David. En ningún momento habla de que David hizo algo más para tener un tabernáculo como el que Dios le había ordenado a Moisés y el cual Moisés hizo de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado. Y allí es donde entra la inquietud. ¿A qué se refiere Dios con a que en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David? Y es lo que nos atañe a nosotros. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Y qué es lo que Dios quiere levantar? ¿Y por qué utiliza la persona de David? Y es precisamente por ese deseo, ese anhelo, ese fervor, ese sacrificio que David tenía constantemente por agradar a Dios con su vida y de tener a Dios cerca de él. Y él hacía lo posible, él lo intentaba y no dejaba de intentarlo con tal de tener la presencia de Dios cerca de él. Y eso es lo que Dios quiere construir en nuestra vida, porque ya Él está cansado de habitar en tabernáculos, en casas de Dios o en iglesias en donde
el pueblo ciertamente se reúne, pero no se reúne para adorar a Dios, sino que se reúne por una tradición, por una obligación, por una costumbre, pero no está buscando realmente a Dios con todo su corazón, ni siquiera es una alegría presentarse delante del templo o delante de la presencia de Dios en el templo, porque tiene otros deseos, tiene otras ocupaciones, tiene otras prioridades. Entonces, el hombre se ha distanciado de Dios en todo momento porque siempre antepone cualquier otra cosa en lugar de estar en la presencia de Dios y no logramos asimilar el deseo que tenía David por estar en la presencia de Dios. David escribió muchos salmos en las que mostraba el amor que él tenía por estar en la presencia de Dios, por estar en la casa de Dios, por estar cerca de Dios, en intimidad con Él, el cantarle alabanzas, el poder orar con Él, el buscar su dirección, el depender de Dios al 100% en su vida, son cosas que Dios anhela que el hombre tenga en todo momento. Y por eso cuando se refiere a esa circunstancia, a ese deseo que está en su corazón, dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David, porque David era un adorador. David lo daba todo con tal de agradar a Dios y su deseo era estar cerca de la presencia de Dios. Y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros y es lo que también hace falta en muchas de las iglesias, porque ciertamente nos preocupamos mucho por tener bonita alabanza, bonitos instrumentos, un buen equipo de sonido, ¿verdad? Y compartir la palabra, pero no hay amor. Por eso el reclamo que hace Dios a la iglesia, a la primera iglesia a la que se refiere en el libro de Apocalipsis, es que has dejado tu primer amor. Estás trabajando, tienes paciencia, sabes identificar a los malos y le da todas las flores que usted quiera, pero cuando se refiere al amor dice, has dejado tu primer amor. Y es porque no amamos la presencia de Dios, no estamos conectados con la presencia de Dios, sino que estamos viviendo una religión, estamos viviendo una costumbre. Y entonces Dios no es un Dios de costumbre, no es un ídolo al cual pues hay que hacer la fiesta una vez al año y ya olvidarnos. No, con Dios la relación debe ser diaria, la dependencia debe ser en todo momento, porque Él es la fuente de nuestra bendición. Él es quien nos da el día, nos proporciona la luz del sol, nos da el oxígeno y nos da la bendición que necesitamos en todo momento. Pero no todos estamos conectados con eso. No todos somos agradecidos con Dios. No todos realmente nos presentamos delante de Dios reconociendo que Él es el Dios de nuestra vida, sino que actuamos mecánicamente. Y eso es lo que a Dios no le agrada. O sea, no lo complementa, no lo satisface a plenitud porque no es el centro de nuestra vida. Para David, su Dios era el centro y tenía el celo de aún desde chiquito de abonar a la persona de Dios una perfecta adoración. Porque aun cuando se presenta delante del gigante, le dice, yo no vengo a ti con mis fuerzas. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese celo que Dios había puesto en su ser, David no lo perdió. Y aunque las cosas se le voltearon atrás precisamente porque era hombre, y como hombre tenía sus debilidades, aún las cosas malas, David las aceptaba porque venían de la mano de Dios.
Hoy no es así. Hoy la mayoría de nosotros peleamos con Dios. Cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen las pruebas inclusive, nosotros luchamos en contra de Dios y le reclamamos a Dios que por qué nos ha llegado esa situación difícil, habiendo perdido el conocimiento de que a través de las pruebas Dios nos está purificando. Entonces, todas esas cosas faltan en el diseño de nuestro tabernáculo, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Entonces tenemos que vernos también en esa figura del tabernáculo y debemos llenarnos de alegría, debemos llenarnos de esperanza, debemos estar contentos cuando decimos vamos a ir a la iglesia. Entonces nuestro ser debe alegrarse, nuestro ser debe tomar una actitud de alegría, de gozo, de júbilo, porque vamos a estar delante de la presencia de Dios. Pero vemos que ni siquiera para llegar temprano en muchas de las iglesias, pues el amor por Dios nos mueve con esa fuerza. David exclamaba y se acordaba de cómo él había ido con la multitud para conducirle hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Así lo expresa en el Salmo 42. Porque para él entrar en la presencia de Dios era lo más sublime, era lo más sublime. Y ciertamente, cuando se construyó el templo, había un lugar asignado para que el rey pudiese estar delante de la presencia de Dios. Era un lugar especial donde Dios podía contemplar todo lo que se hacía en honor a Dios. Y él mismo contribuía para que la ofrenda, para que la honra que se le diese a Dios debía ser lo más magnífica posible. El amor de David fue tanto que él diseñó lo que debía ser el templo de Dios. Diseñó instrumentos para que alabasen a Dios. Escogió a los cantores, escogió a cada uno de los que tenían que tocar esos instrumentos. Escogió a los que tenían que profetizar, escogió a los que tenían que servir en el templo, a los que tenían que estar al cuidado de las cosas santas y de las ofrendas que traía el pueblo. Lo diseñó absolutamente todo para que funcionase durante 24 horas al día, dándole alabanzas al Rey eterno, al cual él adoraba. Pero nosotros ni siquiera nos preocupamos por mantener nuestro templo, en la iglesia donde nosotros nos alimentamos espiritualmente en perfectas condiciones. No apoyamos el trabajo en la iglesia, sino que dejamos que otros se hagan cargo de ello, porque no tenemos ese amor. El tabernáculo de David todavía falta que sea construido en nuestro ser. Por eso es que estamos tan débiles espiritualmente y por eso que el enemigo con pequeñas trampas nos hace tropezar cada día, porque nuestra adoración, nuestro amor por Dios es bajo, es pequeño y no alcanza a cubrir lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Necesitamos un revestimiento nuevo. Necesitamos una unción nueva. Necesitamos entregar nuestra vida entera a los pies del Señor, reconociéndole como nuestro Dios, como nuestro Señor, aceptando su voluntad en nuestra vida para que ese tabernáculo realmente reciba la presencia de Dios como la recibió el tabernáculo de Moisés. Que dice cuando cuando Moisés terminó de construirlo, bajó la nube y se posó sobre el tabernáculo y llenó ese tabernáculo con su presencia. Y nadie podía entrar porque la presencia de Dios estaba en ese tabernáculo. También así la presencia de Dios debe descender de lo alto para llenar nuestra vida y que nada más entre
ni pueda entrar que contamine esa relación íntima entre la persona de Dios y mi persona. Todavía necesitamos sacrificarnos más, todavía necesitamos dedicarnos más al Señor y a nuestra comunión con Él, para que el tabernáculo similar al que tenía David esté en nosotros para gracia y misericordia de Dios. Que el Señor le bendiga. Mi deseo que esto sea para su edificación.